La palabra Torá define a los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Pero es posible entender la Torá desde el Nuevo Testamento? Acompáñenos a aprender y descubrir desde la voz de la maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter. Qué gusto iniciar un nuevo programa de las Raíces Hebreas de nuestra fe cristiana. Y como en cada programa, es un gusto para mí saludar a Liliana Hunter. Liliana, ¿cómo estás? Gerardo, muy contenta aquí otra vez para continuar esta labor de llevar la palabra del Eterno hasta lo último de la tierra. Muy bien. En el programa anterior nos adelantaste que hablaríamos hoy sobre la Torá desde el Nuevo Testamento. Bueno, pues tenemos mucho que aprender porque nosotros aprendimos siempre una idea. La idea central era que la Torá había sido abolida después de la venida de Yeshua, de Jesús. Y este es un pensamiento que está muy arraigado en el corazón del creyente cristiano. Lejos de ser esto en una realidad, nosotros primero que todo tenemos que entender que era parte del plan que así sucediera. Muy importante entender eso. El Eterno quería que nosotros nos acercáramos a Jesús, a Yeshua, que nosotros lo conociéramos y al final de los tiempos, en la restauración, nos iba a mostrar la Torá. Ahora, pero ¿qué pasaba? Que nosotros leíamos, porque la Torá, todas las palabras que sustentan la vigencia de la Torá, pues están en las escrituras, lógicamente, solo que no las podíamos ver en el contexto en el que hoy las vemos, y por eso los quiero invitar a que veamos afirmaciones de Yeshua que nos llevan directamente a la convicción de que la Torá está vigente sin duda alguna. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 5, ¿qué nos dice Yeshua? Nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Recordemos que la palabra ley en hebreo es la palabra Torah, que fue traducido como ley. Habíamos visto que Torah son las enseñanzas del Padre. Así que la ley son los mandamientos del Padre, las enseñanzas, que la manera como Él nos indica para nosotros vivir. Entonces Yeshua dijo: no penséis, yo los invito a que reflexionemos en cada palabra. No penséis que he venido para abrogar o abolir. A la palabra abrogar es para terminar o para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. Para cumplir. ¿Por qué? Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley o de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Si nosotros examinamos detenidamente estas palabras, vemos que Yeshua nos dijo: yo no he venido a abrogar la ley, o sea, a terminarla, sino a cumplirla. ¿En qué forma la cumplió? Él siempre se mantuvo en obediencia al Padre. Él es sin pecado, así que siempre estuvo en obediencia. Por otra parte, vino para cumplirla, porque más adelante vamos a aprender que las fiestas del Eterno en la Torá fueron ordenadas para ser cumplidas por Yeshua. Yeshua es el cumplimiento de la Torá, pero no quiere decir que vino a abolirla. ¿Cómo lo habíamos entendido nosotros? Nosotros entendimos como si él hubiera dicho: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla por ustedes. De hecho, muchas veces, recuerden que yo fui maestra en las iglesias cristianas por 22 años, y muchas veces yo escuché el agregado de por ustedes, a cumplirla por ustedes, como si él hubiera cumplido los mandamientos por nosotros. Pensemos en un punto que es muy interesante. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Yeshua.
Si Yeshua guardó la Torá, pues ya nosotros sabemos que tenemos que obedecer los mandamientos tal como él lo hizo. Ahora, el texto sigue diciendo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Aquí están el mismo cielo y la misma tierra que pisó Yeshua. Todavía no ha llegado el final. Por lo tanto, ni una jota, refiriéndose a la yod, que es la letra más pequeña del alfabeto, del alefato hebreo, hasta una jota, dice, o sea, de lo más pequeño a lo más grande de la Torá, nada dejaría de cumplirse. De manera que esa afirmación nomás ya a nosotros nos lleva directamente a entender que la Torá es para siempre. Él sigue diciendo en este texto, Yeshua, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Fíjense la seriedad de esa afirmación. Él dice que ni se pueden quebrantar los mandamientos, ni enseñar a quebrantar los mandamientos. Ahora, Gerardo, de hecho, yo siempre insisto en algo que me parece muy importante de traer a la mesa. Siempre los pastores estuvieron cuidando, y hasta hoy lo siguen haciendo, cuidando de enseñarnos a nosotros a obedecer, a vivir en obediencia al Padre. Siempre se está haciendo énfasis en que guardemos por lo menos, digamos que en general, los 10 mandamientos. Entonces, pensemos si esos 10 mandamientos son los que más se enseñan en la iglesia, pues ¿qué quiere decir? Que la Torá no está abolida, porque los 10 mandamientos son la parte central de la Torá. Ahora, sigamos analizando palabras de Yeshua y lo vamos a entender mucho mejor. Dice, en el primer evangelio, por ejemplo, Yeshua en Mateo 4:17 dice que comenzó Yeshua a predicar y a decirles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pensemos en esto. ¿Por qué siempre comienza el llamado con arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el hecho de volver en obediencia, dejar de hacer lo que está prohibido y volver en obediencia. Cuando yo me arrepiento, o una persona, por ejemplo, está robando, se arrepiente, deja de robar. ¿Qué quiere decir? Que si la ley o la Torá estuviera abolida, pues no habría pecado, porque nada sería prohibido, nosotros pudiéramos hacer todo. Entonces, como que era muy lógico entenderlo, pero recordemos, como les decía al principio, que teníamos un velo sobre nuestros ojos que nos impedía ver la Torá. Era algo sobrenatural que hoy fue quitado porque ya empezó el tiempo de los gentiles, como dice Romanos 11. Ahora, sigamos pensando en esto. En Mateo 7, por ejemplo, en Mateo 7, esta afirmación de Yeshua nos tiene que hacer recapacitar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que dijimos en el programa pasado? Que es la Torá o la ley, las enseñanzas del Padre, la voluntad del Padre. Entonces Yeshua está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. En otras palabras, el que obedece la Torá. Muchos me dirán en aquel día, sigue en el verso 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Fíjese de quién está hablando de personas con grandes ministerios, pero él dice, sigue diciendo Yeshua, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad ya habíamos visto que significa o está directamente más claramente especificada en las Biblias en inglés, donde nos habla de hombres sin ley
hombres sin ley. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos está afirmando sin ninguna duda, que la Torá no solamente que está vigente, sino que es necesaria para entrar al reino. Nosotros tenemos que obedecer al Eterno. Fíjense que cuando en Mateo 8, cuando el leproso sanado, el leproso que sanó Yeshua, fue enviado a presentarse al sacerdote y a presentar la ofrenda que ordenó Moisés. Eso está en palabras de Yeshua. Si él hubiera venido a abolir la Torá, pues se le hubiera hablado entonces de vivir ahora en la gracia, pero no le hubiera pedido que regresara al templo y se presentara delante del sacerdote cumpliendo con todas las especificaciones de la Torá. Yeshua mismo se identificó como el Señor del Shabbat. ¿Eso qué quiere decir? Que la Torá está vigente, que nunca se iba a cambiar el mandamiento, el cuarto mandamiento de los 10 que estaban escritos en piedra y que hoy están escritos en nuestro corazón para cambiarlo al primer día de la semana, lo que ya sabemos que fue obra de Constantino. Yeshua dijo que él era el Señor del Shabbat. Si él hubiera abolido la ley, hubiera podido establecer el primer día de la semana como día de reposo. Tenemos que pensar también, por ejemplo, que si Jesús abolió la Torá, o Yeshua abolió la Torá, ¿por qué reprendió a los fariseos por invalidar y abolir los mandamientos del Padre por seguir tradiciones de hombres? Él les dijo en Mateo 15, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que está diciendo acá en otras palabras? Está diciendo, ustedes cambiaron los mandamientos de Dios por seguir mandamientos de hombres. Una exhortación que haría hoy a la iglesia si viniera Yeshua. Ustedes cambiaron el mandamiento de Dios que habla del día de reposo en el día séptimo por el día primero ordenado por los hombres, porque fue ordenado, como dije ahora, por Constantino. O sea, todo esto es lo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar en este momento. Si la Torá estuviera abolida, pues ya no habría mandamientos, ya ninguno, esto no hubiera sido un punto de discusión entre Yeshua o Jesús y los fariseos. Fíjense que cuando se le acerca el hombre rico, dice acá en Mateo 19, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Mas le dijo, escuchen, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué no le dijo, la gracia hoy es suficiente? Es más, si seguimos el diálogo, destapó cuál era el origen de su pecado, el apego a las riquezas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una Torá abolida? No, estamos hablando de Yeshua enseñando el verdadero sentido de la Torá. Fíjense que a Yeshua le preguntan en Marcos 12, dice que se acercó uno de los escribas que le había oído disputar y le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Eso qué es? Ese es el Shema, que es la base de la Torá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y sigue diciéndole todo el mandamiento Yeshua a los escribas que le preguntaron. Si hubiera sido, porque Yeshua sabemos que es la palabra misma del Eterno, que es la imagen visible del Padre Celestial, así lo especifica Colosenses. Si él hubiera venido a abolir la Torá, pues él les hubiera dicho, bueno, ya no hay primer mandamiento ni uno más importante que otro, simplemente hoy vamos a vivir por gracia.
Fíjense que en otro pasaje, Yeshua le dice a los discípulos, en la cátedra de Moisés, este es muy importante porque este es el que más se usa en las palabras de Yeshua para decir que está abolida la Torá. Dice que entonces Yeshua habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿De qué estamos hablando acá? Muchos dicen, no, si ve, ya que no le pongan atención a la cátedra de Moisés. Ese no es el sentido. La cátedra de Moisés era una silla especial donde se sentaban el que estaba leyendo la Torá. Por eso Yeshua dice, todo lo que le digan desde la cátedra de Moisés, desde la silla de Moisés, hacedlo y guardarlo. O sea, ustedes pongan atención porque esos son los mandamientos que tenemos que guardar. Pero no hagan conforme a sus actuaciones, porque ya sabemos que la disputa más grande que tenía Yeshua con los fariseos era que ellos seguían mandamientos de hombres. Aunque leían la Torá en la sinagoga, en su vida privada, ellos no observaban los mandamientos del Eterno, sino los de los hombres. Por eso dice, no hagan conforme a sus obras. Y de aquí también viene un concepto que vamos a analizar en otro programa, que es lo que se llaman las obras de la ley. Muy importante de entender porque está más relacionado con los mandamientos de hombres. Fíjense que después de la resurrección, ya Jesús ha resucitado, le da una instrucción a sus discípulos y les dice en Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que fuimos muchos los que recibimos este llamado y yo creo que en últimas es un llamado de todo creyente. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque vamos a aprender que estos fueron añadidos, solo decía en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros hasta el final del mundo. ¿Qué fue lo que nos mandó? ¿Qué fue lo que nos mandó? A observar los mandamientos de la manera correcta. Fíjense que muy interesante es pensar que nunca Yeshua mencionó la palabra gracia, aunque somos salvos por gracia, pero nunca mencionó que lo que era como vivir en la gracia, como nosotros habíamos aprendido. En Juan 12, porque hay personas que dicen que los mandamientos de Yeshua son distintos a los mandamientos del Padre. En Juan 12:49 dice, dice Yeshua, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Yeshua nunca habló por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Elohim, es la palabra del Padre. Eso es lo que nos dice Juan 1, que Él es la palabra hecha hombre. Entonces, ¿qué era lo que hablaba Yeshua? Lo que el Padre le decía que hablara, porque el Padre sigue siendo, digamos, como el cerebro. Yeshua es su palabra, Yeshua es la imagen visible. Y así lo confirma en Juan 10:30 cuando dice, porque mi Padre y yo uno somos. En Juan 15 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Pero él está diciendo, yo no tengo mandamientos diferentes a los del Padre. Y no hay ni un solo mandamiento diferente a los mandamientos de la Torá. Yeshua nos dijo también, por ejemplo, en Juan 5:45 al 57, dice que si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. De eso que nos está diciendo.
Recuerdan que vimos ahora en Mateo 5 que dijo, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Cuando nosotros empezamos a mirar, a estudiar la Torá, nosotros empezamos a encontrar a Yeshua y ahí es donde nos damos cuenta de las palabras de Pablo cuando dice que el fin o el propósito de la Torá es Yeshua, es encontrar a Yeshua. Nosotros hoy podemos encontrar a Yeshua en cada capítulo de la Torá. Por eso Yeshua les dijo a los fariseos, les dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me tendrían que creer en mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces no tendría ninguna lógica si allí está, si el fin de la Torá es Yeshua, no tendría ningún sentido abolirla, porque él vino precisamente para cumplirla y ahora nos está permitiendo encontrarlo en medio de toda la enseñanza de la Torá. Fíjense que en la parábola del rico y Lázaro nos da otra afirmación muy interesante. Recuerden que el rico está en sufrimiento, él mira a Lázaro que está en el seno de Abraham. Entonces el rico le dice a Abraham, le dice, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El que está hablando es Yeshua, el que está diciendo la parábola. Porque Yeshua no dijo, bueno, esto ya pasó, ya no hay ningún problema con los que no guarden la Torá, ¿no? Le dice, ellos tienen la Torá, ellos tienen la Torá y los profetas que los oigan. Esto es en cada texto de la Torá, Gerardo, vamos a ver que la Torá está vigente. Cuando Yeshua dice, ustedes oyeron y nos da un mandamiento, ahora yo les digo, él no está diciendo que el mandamiento está abolido, él dice muy, muy claro que está dando la verdadera interpretación de la verdadera interpretación de la Torá. Él dice Juan 1 que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, que es otro de los argumentos que se utilizan para decir que ya está abolida. No, todo lo contrario. Sí, la ley vino por Moisés y recuerden que a Moisés le fue anunciado que un profeta como Moisés, como Yahweh y como el mismo Moisés se haría presente. Yeshua es ese profeta como Moisés, a él se lo preguntaron y está confirmado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Eterno primero dio la ley a través de Moisés, pero después nos dio a través de su misericordia y de su gracia la oportunidad de volver, de ser perdonados y de ser parte de la restauración de Israel. Eso es diferente, no quiere decir que se suspendió. Ok, Liliana, ahora yo creo que soy salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué debo obedecer la Torá? Precisamente porque somos salvos, porque somos parte del pueblo, tenemos que obedecer los mandamientos que el Eterno dio como constitución para su pueblo. Si yo vivo en este momento en los Estados Unidos, pero yo soy de Colombia originalmente, pero vivo en los Estados Unidos. Si yo soy parte hoy, tengo la ciudadanía de los Estados Unidos, yo tengo que obedecer los mandamientos, las leyes de este país. Eso es de sentido común. Cuando el Padre nos injertó en el olivo de Israel, que fue por gracia, por misericordia, entonces una vez injertados, una vez salvos, tenemos que guardar los mismos mandamientos que fueron dados para el pueblo que nos está acogiendo. Esa es la diferencia cuando nosotros entendemos la identidad israelita, que somos los hijos de Dios, somos Israel, no hay otro pueblo. Eso era lo que nos quería decir Pablo en Efesios 2, por ejemplo, cuando nos habla de que no teníamos la ciudadanía de Israel, ahora con Yeshua la tenemos.
Una vez que tenemos la ciudadanía de Israel, tenemos que guardar la constitución de Israel y guardar obediencia al Padre, porque sin obediencia, sin santidad, nadie verá al Señor. Esto es muy importante. ¿Y qué es santidad? Es obedecer los mandamientos del Padre. Es que todo llega al mismo punto. Vivir sin Torah o vivir sin ley se llama en español nomás lo encontraríamos como anarquía. Piensen y verá, piensen de un país que no tiene leyes. Bueno, eso sería una anarquía total. Vivir sin Torah, vivir sin leyes, eso sería completamente absurdo. Es más, yo me atrevería a pensar que eso no existe en el mundo, ninguna comunidad que viva sin leyes. Todos necesitamos de leyes para saber cómo estamos actuando, hasta dónde llega nuestro derecho, hasta dónde nuestra libertad y hasta dónde el derecho y la libertad de los demás. Tenemos que entender que pecado es infracción de la ley. Así que si nosotros hablamos de arrepentirnos de un pecado, tiene que ser que la ley está vigente. Claro, claro. Liliana, aprendimos que la Torá está vigente, pero nosotros siempre creímos que Pablo, a través de muchas frases, parecía estar en contra de la Torá. Exactamente. El que se le ha llamado como el apóstol antitorá es a Pablo, pero una cosa que es muy interesante y yo quiero invitar a todas las personas que están escuchando hoy y a que inviten también más gente para que pueda entender esto, que vamos a hacer el próximo programa sobre Pablo. Vamos a ver si es verdad que Pablo era antitorá. ¿Dónde lo vamos a probar? En su misma Biblia, en la Biblia que usted tiene en sus manos. Yo los invito a que veamos de qué manera se han distorsionado las palabras de Pablo. ¿Cuál era el problema? Que teníamos la idea que ya la Torá estaba abolida, entonces las palabras de Pablo las acomodamos a esa idea. Pero cuando hoy, en el próximo programa que los invitamos, vamos a ver en las propias palabras de Pablo, como vimos hoy en las de Yeshua, que no está abolida la Torá. Vamos a probar que Pablo nunca habló contra la Torá. Yo he enseñado a Pablo por años, no dijo nada contra Torá. Así que los invito. Gracias, Liliana. Nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. Shalom. Shalom para todos y hasta el próximo programa. Muchas bendiciones del Padre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hoy recordamos a través de las citas bíblicas que Jesús no abolió la Torá, que ésta sigue vigente y aún tenemos mucho más que descubrir de este tema, como aquellas frases controversiales de Pablo que veremos en nuestro siguiente programa. Los esperamos. Shalom. Bendiciones.